Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Vamos a pasar rápidamente al tema. Este es así. ¿Cómo es este? Ya, estos son mis conflictos de interés. Quiero presentarles primero un caso clínico bastante interesante que nos llegó este año para... Este es el... Ay, perdón. ¿Qué hice? Ya. Este año para demostrar la heterogeneidad clínica de esta deficiencia. Es una niña de 7 años procedente de Tacna, llegó en junio, hija única. Cuando se le hace la anamnesis a la mamá, en realidad no tuvo complicaciones en el parto, no hizo sangrado del cordón umbilical, no hizo hematomas postvacunas, pero sí a partir de los 6 meses tenía sangrados, equimosis, cuando comienza a gatear algunos traumas, algunos al parecer espontáneos. A partir del año, dolor, aumento intermitente de volumen de las rodillas, ambas rodillas, no tienen un diagnóstico definitivo. A los 3 años le hacen un diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. No antecedentes familiares de displasia sanguínea. 6 meses antes del ingreso, estando también con esa clínica de aumento intermitente de volumen en ambas rodillas, se cae. Se cae de rodillas y hay un mayor aumento de volumen con dolor, dificultad para caminar. Lo hospitalizan en Tacna, no tenían, mayores recursos de laboratorio para hacer el diagnóstico, la envían a un instituto especializado y hacen el diagnóstico correcto de deficiencia de factor 7, recibe tratamiento con plasma fresco congelado, ácido tranexámico, pero tenía una mejoría no sostenida, ¿no? Entonces la paciente consigue aseguramiento, es derivada al hospital Rebagliati, llega, los hallazgos importantes o llamativos son una anemia ferropénica, trombocitosis, un TP muy prolongado, con una prueba de mezcla que corrige, un TTP prolongado también, pero con una mezcla que no corrige. No teníamos en ese momento, y la verdad hasta el momento no tenemos reactivo para anticoagulante lúpico, pero era como que la sospecha. Posteriormente se repite, el TTP corrige, por lo tanto teníamos solamente un TP aislado con una mezcla que corrige, un factor 7 menos del 1%, y se hace el diagnóstico, se corrobora el diagnóstico de deficiencia de factor 7, llega con una hemartrosis en la ecografía de más de 200 cc de volumen en cada rodilla, más en la derecha que la izquierda, y en la resonancia magnética una artropatía, clásicamente una artropatía hemofílica, ¿no? Una artropatía por hemartrosis, con sinovitis crónica, con quistes, con erosiones intraóseas, etc. A los 10 días de comenzar a recibir reemplazo con factor 7 recombinante, la paciente hace súbitamente disnea, requiere oxígeno, fiebre, hace un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Lo que más nos llamó la atención, lo que más nos preocupó, fueron los hallazgos en el ecocardio, un trombo en la bifurcación de ambas ramas pulmonares con obstrucción de casi la mitad. Se hizo junta médica con UCI, se le comenzó la anticoagulación, ¿no? Más reposición también de factor 7 recombinante, y la expectativa era trombectomía quirúrgica, trombolisis localizada o trombolisis sistémica, se hacía compromiso hemodinámico. Afortunadamente la paciente tuvo una buena evolución, mejora clínicamente, posteriormente pasa a ser anticoagulada con un inhibidor directo y soporte con dosis bajas de factor 7. Está manejada en este momento en Arequipa, porque regresa a Tacna, luego a Arequipa. Es en espera de mejoría, ya tiene una tomografía, un angioten ya con bastante mejoría, en espera de la cirugía ortopédica, que será aquí, ¿no? Con todos los riesgos que eso trae. Esta es la charla en sí. Empecemos con generalidades, luego la parte clínica, el diagnóstico, algunas consideraciones para hacer cirugía, pediatría, en pediatría y en gineco, y algo de la experiencia de Rebagliati. Si nosotros juntamos hemofilia A, hemofilia B y von Willebrand, tenemos el 95-97% de todas las coagulopatías. El resto son las coagulopatías raras. Y de estas, la más frecuente es la deficiencia de factor 7. Le sigue la deficiencia del factor 11. Sin embargo, vamos a ver ahora que no son exactamente raras, no son tan raras. Para representar hemostasia tenemos muchos esquemas. Este me gusta mucho porque nos hace ver que necesitamos una adecuada salud hepática para la producción de los factores coagulantes, anticoagulantes, un sistema circulatorio bueno, las células que intervienen en la coagulación, para poder activar justamente la coagulación donde se necesita de manera localizada y que lo demás siga fluyendo. En la hemostasia tenemos hemostasia primaria, que nos forma el tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria, que nos forma el tapón de fibrina. Todo empieza aquí, con la activación del factor 7,
cuando se expone el factor tisular por un daño generalmente endotelial. Este va a activar al 10, va a activar al 5, va a activar al 2, se forma la trombina y estas pequeñas cantidades de trombina aún activan a las plaquetas, al 5, al 8, al 9, y luego en la superficie plaquetaria tenemos los complejos, el complejo tenasa formado por 8 y 9 y el complejo protrombinasa por 10 y 5, y esto da lugar a la explosión de trombina. A la vez, funcionan las proteínas anticoagulantes, pero lo que quiero que vean es que todo empieza aquí, toda esa orquesta empieza aquí, con la activación del factor 7. Por lo tanto, uno podría pensar que cualquier tipo de deficiencia del factor 7 debería estar asociada a una marcada tendencia al sangrado, pero vamos a ver que esto no siempre es así. Este es un esquema del gen y de la proteína del factor 7 que tiene cuando se activa una cadena pesada, que es donde está el dominio catalítico, y una cadena ligera, donde está el dominio que interactúa con la vitamina K, y dos dominios tipo factor de crecimiento. Todos estos dominios son importantes en la interacción del factor tisular con el factor 7, es decir, una mutación en cualquiera de ellos nos va a dar clínica, o probablemente clínica. Es una proteína vitamina K dependiente, sintetizada exclusivamente en el hígado. Los valores antigénicos están aquí, y los valores en laboratorio para una prueba coagulométrica son de 70 a 140% para la mayoría de laboratorios. Sin embargo, esto a veces no es tan cierto, digamos. Esta es una publicación última del GHAT, donde en teoría sí, pues es menos del 70%, pero en la práctica vemos que los pacientes presentan sintomatología entre el 30 y 40%. Una vida media bastante corta, es el único factor de la coagulación con una pequeña proporción que circula en forma libre, activada, como para detectar algún daño tisular y que pueda activarse la coagulación. Este complejo, factor 7 activado, factor tisular, puede tener también propiedades no hemostáticas, y por eso probablemente la explicación en la asociación a trombosis de algunos casos. Para los homocigotos, porque esto tiene herencia autosómica recesiva, vemos que va de 1 en 500,000, pero los heterocigotos pueden ir de 1 en 350, y los heterocigotos también pueden sangrar, por lo tanto, esto ya no es tan infrecuente. Tenemos más de 250 mutaciones detectadas. En 10% de los pacientes no se halla una mutación, la mayoría son mutaciones únicas de tipo sin sentido. Tenemos un tipo 1 cuantitativo y un tipo 2 cualitativo. Lo cierto es que la correlación genotipo-fenotipo, salvo para algunos fenotipos bastante severos, no se ha dilucidado con precisión. Raramente se describe otras deficiencias. Cuando hay alteraciones grandes en el cromosoma 13, donde también está el factor 10, puede asociarse a deficiencia de 10, y esto se asocia generalmente a retardo mental, a sordera, paladar hendido, a algunas otras malformaciones. También puede estar dentro de una coagulopatía más rara aún, que es el déficit de factores dependientes a la vitamina K. Se ha asociado también algunas veces con sordera, y en el diagnóstico diferencial tenemos que ver la deficiencia adquirida aislada o combinada. Combinada, la cabeza hepatopatía, el factor 7 tiene una vida media muy corta, por lo tanto es el primero que puede descender cuando hay una disminución de la producción de factores. Fármacos que causan hipovitaminosis K, y pocas veces, ¿no?, se ha descrito autoanticuerpos contra el factor 7, asociados a malignidad, post-trasplante de médula ósea, y también algunas veces en traumatismos muy severos donde hay una descarga de factor tisular muy grande, podría haber un consumo rápido inicial de factor 7. ¿Cómo se diagnostica o cómo sospechamos? Paciente con sangrado, un screening por antecedente familiar, pero lo más frecuente es esto: hallazgo laboratorial, seguramente les ha llegado. TP prolongado, paciente que no sangra o no ha tenido una exposición o un desafío hemostático previo, y aquí bueno, tenemos el estudio. Algo que les quiero mencionar es la pobre correlación entre el nivel del factor 7. Muchas veces estos pacientes vienen con factor 7 muy bajo, pero hay una pobre correlación entre el nivel y la severidad del sangrado. Esto es característico de esta deficiencia. Cuando nosotros enfocamos al paciente que sangra, lo ideal es hacer cuestionarios estandarizados para saber la severidad del sangrado. Lo difícil, digamos, en estos casos es que la mayoría de cuestionarios validados
están justamente validados para la coagulopatía más frecuente, para el von Willebrand, como es este ISTH-BAT. Sin embargo, es el que más se usa. Son pocos, o quizás este es el único de la Sociedad Europea que es propiamente para coagulopatías raras, sin embargo, es bastante complejo. Tenemos, como ven, también cuestionarios para cada síntoma, por ejemplo, los pictogramas para evaluar menorragia. Algo que es común para todos estos cuestionarios es que la edad del primer sangrado mayor es un fuerte predictor de severidad. Este es un panorama de las coagulopatías llamadas raras o poco frecuentes. Como ven, hay algunas, como la deficiencia del 13, que se caracteriza por sangrado en el sistema nervioso central. La gran mayoría tiene sangrado mucocutáneo y también esto es válido para la deficiencia de factor 7. Y algunas, como la deficiencia de factor 7, pueden cursar con trombosis. Como es una coagulopatía poco frecuente, la mayoría de datos se han sacado de registros internacionales. Y, por ejemplo, en esos dos registros grandes, se ve que debajo del 26% generalmente son sintomáticos, por encima asintomáticos. Nuevamente, lo que caracteriza es que hay una pobre correlación entre el nivel del factor 7 y la severidad del sangrado. Entonces, tenemos una clínica bastante heterogénea, desde sangrados letales como intracraneal hasta pacientes asintomáticos. Sin embargo, lo más frecuente es que se comporten como tipo von Willebrand, poco frecuente que se comporten tipo hemofilia. Cuando tenemos esos fenotipos sangrantes severos, tenemos dos opciones: sangrado intracraneal. Incluso se han descrito familias que tienen desde bebés sangrados intracraneales espontáneos, desde neonatos, con recurrencia si es que uno no les da terapia de reemplazo. Y uno de los signos tempranos es el sangrado del cordón umbilical. Después tenemos también formas similares a la hemofilia, con daño articular si es que uno no les da reemplazo. Estas formas tienen indicación de profilaxis a largo plazo. Y entre las presentaciones clínicas frecuentes tenemos generalmente sangrado mucocutáneos, con lo que más se presentan, menorragia también las mujeres más del 50%, y fenotipos sin sangrado, incluso en la cirugía. En estos pacientes, por lo tanto, la estratificación, o sea, ¿qué les voy a dar para una cirugía?, es lo que nos hace dudar. Algunos otros datos sacados de los registros: la mayoría de pacientes no sangrantes al inicio permanecen no sangrantes, y la mayoría de pacientes que se presentaron con sangrados severos tuvieron sangrados recurrentes severos también posteriores. El 20% de heterocigotos pueden tener sangrados. La menorragia, presente en más del 50% de las mujeres, puede ser el síntoma inicial y puede ser el único síntoma también. Y bueno, el hallazgo de trombosis. Por eso es que las clasificaciones de severidad hay múltiples. Unas que se basan solamente en los sangrados, una que es del ISTH, que sí toma el nivel de actividad del factor, severa menos del 10%, moderada 10 al 20%, leve 20 al 50%, y algunas que se basan en el nivel del factor y en la historia personal y o familiar de sangrados. ¿Cómo se diagnostica? Un TP prolongado aislado, una prueba de mezcla que corrige y una actividad baja del factor 7. Esto se hace con una prueba coagulométrica. Se pueden hacer niveles antigénicos para ver si es cuantitativo o cualitativo, pero esto no se usa el diagnóstico. Todas las pruebas en coagulación se repiten, las condiciones preanalíticas tienen que ser las adecuadas, se puede hacer test genéticos y hay unos ensayos de actividad que son para monitorizar terapia, pero que no son más para ensayos clínicos. Manejo. El tratamiento de elección es el factor 7 recombinante activado, pero también tenemos en algunos países factor 7 derivado plasmático. Algunas veces cuando no tenemos el factor 7 podemos usar complejo protrombínico y por último plasma fresco congelado. Tratamiento adyuvante como para cualquier trastorno de hemostasia, el antifibrinolytíco, y para menorragia, terapia hormonal y no olvidarnos el suplemento de hierro. Ok, debido al amplio rango de fenotipos clínicos y la carencia de correlación entre manifestaciones de sangrado y el nivel de factor, así como los efectos genéticos, la predicción de riesgo y la estrategia de reemplazo es un verdadero desafío. Tenemos escasas guías, una que no es específica, que es en realidad de todas las coagulopatías raras, y este consenso del ASH 2019 que nos dan pautas para seguir.
La dosis es bastante menor a la que usamos cuando tratamos pacientes hemofílicos con inhibidores. 15 a 30 microgramos por kilo por dosis. Algunos pacientes requieren profilaxis, los que tienen manifestaciones o fenotipos sangrantes severos desde pequeños. Y también podemos usar, así como hacemos para von Willebrand, en menorragia solamente los días de la menstruación. Algunas consideraciones en cirugía. Bueno, si tenemos un paciente tenemos dos extremos, ¿no? Un paciente sin historia de sangrado, que tiene un nivel más del 20%, que no tiene historia familiar de sangrado y una cirugía menor, podemos solo observar. Si tenemos al contrario un paciente con menos del 20%, con historia de sangrado y una cirugía mayor, tenemos que tratar. Pero también tenemos estados intermedios, ¿no? Donde podemos escoger dar solo antifibrinolítico, y factor 7 condicional. Tenemos algo que se llama hemostasia del desarrollo. Entonces, recordar que el factor 7, sobre todo, se termina de normalizar o de asemejarse al valor de los adultos a los 16 años. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando evaluemos niños con deficiencia de factor 7. Y para obstetricia, recordar que el factor 7 aumenta hasta 4 veces en la gestación. En esta revisión sistemática se vio que en las pacientes con deficiencia de 7, a pesar de haber recibido profilaxis preparto, un cuarto de pacientes hizo hemorragia posparto. Por lo tanto, la recomendación, tanto en parto vaginal como en cesárea, si la paciente llega con menos del 20% de factor 7 al tercer trimestre, es darle factor 7 a esta dosis, 15 a 30 microgramos kilo, cada 4 a 6 horas, por lo menos 3 días. Y para terminar, algo de la experiencia de Revalidati, nosotros tenemos 40 pacientes identificados por laboratorio. Lo que les quiero mostrar, esta no es toda la tabla, la tercera parte solamente como hallazgos de laboratorio. Así llegaron. Y la cuarta parte, en realidad solamente 10 pacientes, vienen por sangrado, pero de estos 10, esos 3 últimos con sangrado severo, con hemartrosis, con necesidad de profilaxis. Entonces, la deficiencia de factor 7 es una condición poco frecuente, heterogénea, que requiere conocimiento adecuado para hacer una sospecha diagnóstica adecuada y referencia oportuna. El nivel plasmático no correlaciona con la diátesis hemorrágica y, por lo tanto, la profilaxis y el manejo pueden ser difíciles. Constituyen un desafío laboratorial y clínico, y es necesario en realidad tener un propio registro de datos. Gracias.